Amigos, bienvenidos nuevamente a el show favorito de comedia televisiva del país, que es llamado La Casa Tomada. La número 1 en habla hispana. ¿Sí? Y empieza la musiquita, ¿no? De tan, tan, tan. Chao. El chavo, La Casa Tomada. ¿Sabías que esa rolita es de ¿cómo se llama? Es Kronos Quarter, ¿no? Se llama. No sé, güey. De hecho, es una no me acuerdo, es una área, güey. Es una pieza de música clásica. No, que después, ahora ya la puedes encontrar como Chavo Suite. Y creo que Carter ya la modificó y le metió como estos sintes, ¿no? Porque la puedes encontrar en música clásica con puro pianito. Pero ya después los de Kronos Quarter la hicieron ya con el característico cinte que escuchamos de hay un DJ visionario. Sí, de hecho, esta que te digo que se llama ahora Chavo Suite. Ajá. Es un movimiento, creo que setentero, Okay. De música ahí medio, ya sabes, los franceses, ¿no? Que siempre han metido como a los sintes y como esa electrónica. Ajá. Entonces, pues imagínense esa rolita, porque por ahí podemos poner. La Casa Tomada. Pero bueno, pues el tema del día de hoy no es el Chavo del 8, ¿no? No. Antes de decirles cuál es el tema del día de hoy, como siempre, les invitamos a visitar a nuestros patrocinadores, amigo. ¿Quiénes son? Son Anis MX, que lo pueden encontrar en sus redes sociales como @anis_mx. Principalmente en Instagram. Y también En la Tierra MX, que también la pueden encontrar bajo el @elatierra_mx. Es correcto. Y ellos también los puedes encontrar en Facebook, no solo en Instagram. En Facebook, exacto. Tienen domicilio y cumplen con todas las normas COVID. Con las normas COVID, claro que sí. Y las normas NOM, ¿no? Normas NOM. Exacto. Y también queremos invitarlos a visitar Back to Radio, porque les tenemos la noticia de que Back to Radio ya va a cumplir un año. Nosotros solo tenemos unos meses con ellos, pero la estación ya cumple un año, va a haber dinámicas. Esto es en agosto, más o menos como la primera o segunda semana. Ahí estén atentos. Va a haber algunas dinámicas, van a regalar algunas cositas. Todavía no está bien definido cuál va a ser la dinámica, pero estén atentos, amigos, y visiten Back to Radio. Es probable que por ahí aparezcamos en algún turno. ¿Puede ser? ¿Sí? Puede ser. ¿Sí? Puede ser que haya una transmisión 24 horas de Back to Radio a la usanza de Esteban Arce, el burro Van Ranking. Está que me pide Garay. El Teletón. Sí. Podría ser. Podría ser. Ustedes estén atentos y ya verán cuál será la dinámica. Y visiten backtoradio.com.mx porque hay una gran programación. Es correcto. Dicho eso, comenzamos con el tema del día de hoy, que es... Cuéntanos, amigo. La censura. Ufa. Amigo. ¿Qué censura, amigo? Yo no sé qué demonios sea censura, ¿eh? ¿Qué significa? Mira, si nos vamos al significado académico, pues es la acción que se hace de examinar una obra destinada para la enseña pública, ¿no? O sea, algo que tú vas a mostrar al público y que va a ser juzgado por él. Antes se estableció que por medio de los censores, ¿no? O sea, nosotros cuando escuchamos censores, pensamos mucho como en este conteo, justamente de ahí parte, ¿no? Sí proviene del latín censor, y los romanos son los que empiezan a implementar todo esto, porque no solamente es el conteo, sino que también de pronto se dan cuenta que tienen que empezar a analizar estas obras, porque ellos están dispuestos a suprimir o a modificar ciertas cosas que no cumplan con algunos lineamientos morales, éticos y religiosos. También ya vemos del bien común, ¿no? El bien común, exacto, sí. Siempre todo esto cobijado con una premisa que es la de puede haber audiencias sensibles, las cuales pueden ser pervertidas, ¿no? O que tal vez sean creo yo siempre lo he visto como denostar un poco la inteligencia de las personas y pensar que el criterio de la gente tiene que ser examinado, ¿no? Y que hay gente que se puede ofender. Número uno es porque se puedan ofender, y también
porque, pues bueno, hay ciertos lineamientos políticos, morales y religiosos que muchas veces no quieren que escuchemos algunas cosas que nos pueden afectar. De ahí ¿no? Que no van con el tema principal de la campaña, ¿no? Que estás queriendo promover, ¿no? Ok. Exactamente. Okay. Entonces, pues de ahí viene, ¿no? Los romanos también nos entregan esta parte. No solamente se dedican a censar a las personas y a decir cuántos romanos existen, ¿no? Cuántos romanos habitan, sino que también es como de ¿por qué este artista está haciendo esta obra que alaba cosas que no tiene que alabar? Oye, es cierto, no sé si tú sepas, pero creo que en ese entonces había cierta censura en cuanto al arte. Yo recuerdo que había un tema con las esculturas, ¿no? Al menos con los miembros masculinos, ¿no? Llamados pene. Sí, pues... Sí, dije pene. Nepes, ¿no? Ahora le dicen nepe. Ah, siguiente tiene el nepe. Ah, digo digo yo. No, digo yo. Ingesu, vamos a decir pene. Y entonces yo me pregunto y tú te preguntas, ¿no? Sí. Pero exactamente, pues eso ya fue como en la época victoriana, ya fue cuando, me parece que cuando le llegó el David a la reina, no recuerdo qué reina era, ahorita te digo exactamente, pero seguramente es como la abuela de la reina Isabel, la que pidió que se tapara el miembro del David. Déjate digo, justamente. Pero levantaba pasiones ocultas. Levantaba pasiones, exactamente. Creo que ese es uno de los temas que busca ocultar la censura, ¿no? Ocultar ciertas cosas. La reina Victoria, en el siglo XIX. Ok, siglo XIX. Británico, siglo XIX británico, dijo, ella fue la que pidió que le pusieran la hojita, porque no soportaba ver un pene. Tan erecto y tan grande. Y más porque era blanco, ¿no? Como un blanco puede tener un pene tan grande. Grande, exacto. Pero ahora, bueno, si visitas el de la plaza de Río de Janeiro, pues como que el David traía frío, ¿no? Es que está en una fuente. Chale. Hay agüita, güey. Es normal, es natural. Exacto. Es que pues, luego también lo ves en la madrugada, dices, bueno, pues. Claro. Comprensible. Sí. Creo que a lo largo de la historia, el arte siempre ha buscado precisamente eso, ¿no? Ha tomado el cuerpo humano, güey, para mostrarlo como un arte, ¿no? Como, pues, güey, o sea, no necesariamente tiene que ser alguien esbelto o alguien fornido. Hay estatuas y hay pinturas de mujeres que son gordas, que son obesas. Exacto. Y no era como buscar como que establecer una estética, sino simplemente, güey, decir que el cuerpo humano es algo hermoso, ¿no? Sin embargo, pues creo que igual como lo platicamos muy ligeramente en el capítulo cuando tuvimos de invitados a Flower y a Luciano, que hablaban que la homosexualidad en algún punto se ocultó, ¿no? Y en ese entonces, en ese capítulo le echamos la culpa a la iglesia, posiblemente en esta ocasión también podamos decir que vean algo de responsabilidad. Exactamente. No. Exacto. No se puede mostrar, ¿no? Y creo que una de las épocas más fuertes en cuanto a la censura fue precisamente en los temas de que surgió en Francia esto que fue la Inquisición, ¿no? Y después se recorrió a España, pues hubo una Inquisición española también, en la que hubo mucho arte que fue prohibido, ¿no? Por ser considerado obsceno. Y como tú lo mencionaste en la definición, eran obras que se mostraban al público, ¿no? Que había una estatua de un hombre desnudo con un pene grande, güey. Pues no queremos dar esa idea, entonces vamos a censurarlo, ¿no? Pues sí, o sea, creo que hubo muchos casos. Recuerdo que uno de los grandes casos, de los más famosos, fue precisamente Francisco de Goya, ¿no? Este español que vivió en la época de la Inquisición y que tiene obras de pintura muy famosas, ¿no?
y una de las que sufrió la principal censura fue precisamente la maja desnuda, ¿no? Que es una chica que está acostada, completamente desnuda, y precisamente Goya tuvo que enfrentar un juicio, creo que le llamaban juicio santo, no recuerdo bien, ¿no? Contra la Inquisición, en la que decían, te vas a enfrentar a la iglesia. Realmente esos juicios santos prácticamente todos los tenían perdidos, ¿no? Era como, sí, o sea, te vamos a hacer un juicio te vamos a hacer un juicio nomás para que se vea bonito y se vea que intentamos salvarte, pero en realidad no, porque precisamente en esa época de la Inquisición era todo este pedo de la quema de las brujas, ¿no, güey? Que veían a una mujer que les caía mal y decían, esa mujer es bruja. Y la acusaban de bruja y no había nada que la pudiera salvar, güey, ¿no? Y pues tenían un libro, ¿no? Creo que es el Maleus Maleficarum, que es el que describe el proceso para purificar un alma, pero de hecho, acabo de escuchar un datito que yo no sabía, que a todas aquellas mujeres que habían sido enjuiciadas de brujería y habían sido condenadas, ya sea que las ejecutaran o si morían de manera natural y se había pensado que eran brujas, las enterraban boca abajo, o sea, el ataúd boca abajo junto con el cuerpo, porque ellos creían que así, siendo brujas, iban a despertar de la muerte. La única salida que iban a tener era al fondo para llegar al infierno. Y es como, o sea, que han desenterrado cuerpos y que terrenos los han, ¿no?, resanado, y que en España a lo mejor algunos castillos o algunos pasos, y que han hecho algunas reformas ahí estructurales y de urbanización, se han encontrado con estos ataúdes, y la explicación es esa, ¿no? Esta persona aquí enterrada era bruja, por así decirlo, ¿no? Exacto. Claro, ¿no? Exacto. Y de hecho, creo que también por ahí había tumbas que les ponían como un enrejado, ¿no? Porque tenían miedo de que reviviera y se pudiera salir y cobrar vida y vengarse de todos, ¿no, güey? Entonces exacto, era la tumba, güey, tenía ahí como sus rejitas, como las casitas del Infonavit, ¿no? En barrios peligrosos. que le ponen enrejado a su coche, ¿no? No de cuenta, no es por mencionar algo. Coche, cuando pasen por ahí, díganle, oiga, tu coche es brujo. Es correcto. Entonces, Francisco de Goya fue uno de estos artistas que se tuvo que enfrentar a este tema de la censura, ¿no? Y pues tuvo que enfrentar un juicio santo que prácticamente lo tenía perdido, pero afortunadamente para Goya, él conocía a alguien, güey, ¿no? Conocía a... Déjenme les digo el nombre. Paps, era Paps. Era Paps, que tenía ahí un paro. Háblale a Carlos V, güey. Ese güey me conoce. Era un cardenal, se llamaba Luis María de Gorgón. De Góngora, como... De Góngora y Góngora. De duende, ¿no? Era de Góngora y Góngora. De Góngora y Góngora. Ese cardenal hizo el paro, güey, dijo, güey, no vamos a matar a este artista, güey, no vamos a quemarlo, no es una bruja, pero sí enfrentó una censura y la maja desnuda no fue exhibida hasta como por el siglo XX más o menos. Fue que permitieron, y de hecho Goya tuvo que sacar otra pintura que se llamaba La maja vestida, algo así. Sí. ¿No? Que es la misma pintura pero con ropa, ¿no? Entonces la maja desnuda por ahí estuvo oculta y la Inquisición decidió que no era una buena idea para exponer a la sociedad y que era inmoral, que era una obra inmoral y pues básicamente se persinaba, ¿no? Una de las cuestiones que siempre ha enfrentado la censura es el tema de la hipocresía, ¿no? Porque por un lado, este tema de güey, no, o sea, ante la sociedad no podemos mostrar a alguien desnudo, alguien sin ropa, alguien teniendo sexo, pero por otro lado hay muchos historiadores, hay muchos libros que hablan como el mismo clérigo tenía derechos sexuales sobre sus propios, digámosle, ayudantes, por no decir esclavos, y por el día salían a la calle y decían en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo y de quien tú quieras, y después llegaban a sus casas, güey, y órale, ¿no? Armar las orgías con sus esclavos, ¿no? Entonces era como que, creo que ese es un tema muy importante en cuanto a la censura, que ahí
Ajá. Hay otro dato, ¿no? Que es el de los curas, o sea, no hay ninguna intención o ningún vestigio de que Cristo o ninguna autoridad así altísima de la iglesia o de la fundación de la religión prohibiera que sus pastores tuvieran familia o fueran hombres en plenitud, con sexualidad. Eso es un hecho para que no heredaran las propiedades y se mantuvieran dentro de la iglesia. O sea, al final es como de, no, es que tú tienes que ser casto y puro, pero es porque no queremos que tengas descendencia, porque esa descendencia después va a hablar de que la abadía es de ellos, que la casa es de ellos, la riqueza es de ellos, y no, todo le pertenece a la iglesia. Exacto. Barba del rey, sus hijos, en la iglesia. Exacto. Como el padre Maciel, ¿no? Que les salieron como hijos y que están reclamando casas de campo que tiene el güey en no sé, en Oslo y en no sé dónde chingados. Seguramente, ¿no? En algún lado. Sí, y exactamente. Y justo también en ese. Saludos al padre Maciel hasta el infierno. Saludos. Quiera que estés, padre Maciel. Seguro algún día nos encontraremos. Exacto. Mientras esperemos que te estés revolcando. Sí, exacto. Entonces, digo, en este caso de Goya, pues no fue tan grave porque tenía paro, güey. Si ese güey no hubiera tenido paro, lo hubieran quemado, lo hubieran enterrado boca abajo, lo que tú quieras, güey. Exactamente. No mames, no puedes estar haciendo esto. Pero como lo mencionabas hace rato, tiene que ver con el bien común. ¿Cuál es el mensaje que está dando el bien común? Y si tú lo estás siguiendo y estás, como decimos en mercadotecnia, estás alineado, ¿no? Con la campaña, ¿no? Exactamente. Algo muy parecido pasó justo también en España con el rey Carlos III. Él estableció una forma de vestir para los españoles. Dijo, encontré una nueva moda bien chingona y quiero que todos los españoles se vistan de esta manera para que vean que somos elegantes y la chingada. Mis goga y mi sudadera Supreme. Mis pantalones goga. Mis goga. Entonces, el cabrón, para que todos estuvieran alineados, mandó a quitar todas las obras donde aparecían desnudos. Y dijeron, ¿sabes qué, güey? Todo lo que sean pinturas de desnudos, y obviamente pues hubo mucha censura con Rubens, con Durero. Por ahí Durero tenía una obra de Adán y Eva, güey, dijeron a la verga, eso se quita, Tiziano, Caranucci, Albani, hubo muchísimos pintores que tuvieron que retirar sus obras. Entonces, ¿qué hizo este güey? Juntó todas estas obras y las metió en un parte del castillo. Alguien sensato en su gabinete, por así decirlo, dijo, güey, no hay que quemarlas, vamos a tenerlas para estudiarlas y el rey dijo, va, cámara, pero guardaditas. Entonces hicieron como una bóveda y ahí se guardaron todas estas obras de arte y solamente algunas personas que eran como que conocidas de los reyes les daban permiso y tenían acceso a entrar a ver esas obras. Pasó el tiempo, llegó la modernidad y se acabó la censura y obviamente pues esas obras se siguen mostrando. El día de hoy obviamente se volvieron súper famosas porque eran como obras censuradas, que también es un tema muy importante que al ratito vamos a retomar. La segunda cara de la censura, entonces ellos lo censuraron, dijeron esto no se puede, y más adelante... pero que no sigue existiendo, ¿no? Claro. Así como lo mencionas, es como de, o sea, podríamos decir, ahí está la censura, y en broma, y en no podríamos decir, y así es como nacen las fundaciones y curadurías de arte, ¿no? Porque el Museo Jumex ahora es así, ¿no? Yo encuentro una gran cantidad de obras de arte, y yo, Jumex, hago una curaduría en la cual selecciono cuál es el arte mostrable, o sea, cuáles son los parámetros para que no podamos ver lo que tienen en esa bodega. Sensibilidad, poca popularidad. O sea, ¿cómo tasas una obra de arte para decir es poco presentable o poco, o sea, está mal hecha o ¿sabes cuánta arte hay? Que conocemos, o sea, ¿qué es lo que podemos decir del arte, no? Sobre eso. Conocemos la Piedad, la Maja, a lo mejor tal vez si nos vamos más allá es como de la batalla de Guernica, el gran masturbador de Dalí, ¿no? O sea, como que varias obras que han sido controversiales por título, por lo que muestran, y cuál otras hay, ¿no? Seguramente debe haber mucho arte sacro que está en iglesias, está en fundaciones de arte y que no la conocemos, pero ¿por qué? O sea, ahí
hicieron su negocio, fundación. Ahí hay algo escondido, sospechoso, que tal vez no podamos aclarar en este momento. Que aquí no se va a aclarar. Lo dejamos en la mesa como hay que sospechar aquí de algo, ¿no? Exacto. Háblenle a Jumex y pregúntenle qué pedo con su colección. No, pues bueno, sí hay visitas guiadas. Sí hay visitas guiadas, pero no alcanzas a verlo todo y no sé, ahora la dinámica antes era con un camioncito, agendabas y el fin de semana te llevaban, pero tampoco es que, o sea, en un sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde no vas a ver todas las bodegas que tienen los de Jumex ni la amplia colección que tienen, y seguramente te mostraban como lo seleccionado, ¿no? Claro. Como la colección de tazos, eran mis tazos más chidos, decía, mira. Sí, entonces, como lo estábamos mencionando y como lo estamos estableciendo, pues toda la vida ha habido una censura, ¿no? Siempre ha habido como que estas formas de ocultar. En épocas un poquito más modernas, brincando en el caso de México hubo un... bueno, pero antes también ahí está Copérnico, ¿no? Copérnico también es censurado con esto de... ¿no? Él decía que hablaban de la Tierra plana y de cómo no había los movimientos que ahora conocemos de rotación y de rotación, no existían, y planteaban, número 1, que la Tierra era plana, y número 2, que la Tierra no se movía alrededor del Sol, sino que los planetas y el Sol se movían alrededor de la Tierra. Y él es enjuiciado, para no matarlo se le pide retractarse, y cuando termina su juicio y es declarado inocente porque se retractó, él suelta la frase de "y sin embargo se mueve", ¿no? Porque él... Ahí está, dijo. Ahí está. Porque a él le pidieron que se retractara y dijera que no, o sea, le dijeron, para que obtengas el perdón y tu inocencia, tienes que declarar públicamente que la Tierra no se mueve. Los planetas y los astros como la Luna, bueno, los satélites como la Luna y el astro, que es el Sol, se mueven alrededor de él. Él dijo que sí, y al final, cuando salió de la iglesia, casi cuando lo entrevistan, dijo, y sin embargo, se mueve. Y como ya había sido declarado inocente, ya no le pudieron hacer nada. No lo matan, pero gracias a Fue como en una batalla de rap, güey, su punchline, ¿no? Y sin embargo, se mueve. Se mueve. Aprende algo, planeta, tío. Aprende algo, terraplaniense. Aprende algo, terraplaniense. A huevo, güey, sí, exacto, amigo. Es correcto, güey. Y de repente, pues, nos dimos cuenta de que al viajar por los mares, nunca llegaste a ese borde donde te ibas a caer y te ibas a morir, ¿no? Y te encontrabas con Cthulhu ni con el dragón marino que te iba a devorar al final de tu travesía, ¿no? O sea, cuando los españoles salieron, fue así como de, no se terminó la tierra, seguimos andando y, bueno, ya, de ahí conocemos la historia que llegaron para acá, si querían llegar o no, que sí, como sea, llegaron unos güeyes y aquí estamos. Y aquí estamos, ¿no? Con nuestros apellidos bombantes. Exacto. Y ahora también esa es una censura, ¿no? Que quieren aplicar ahora, que ya no conozcamos de esa parte de la historia, y entonces, bueno, ahora tenemos que tratar como si fuera un tema de criminalidad, ¿no? Y de barbarie a la humanidad. Y pues ahora, creo que en Estados Unidos ya decidieron varios estados quitar sus estatuas que tengan que ver con Cristóbal Colón. La festividad ya no existe el Columbus Day, que creo que lo celebraban pues, igual que nosotros, ¿no? El 12, ¿no? De octubre es el día de la... Bueno, acá antes era el día de... ¿Cómo le decían antes? Porque ahora es el día de la Santa Cruz, ¿no? Ya de la Santa Cruz. No, ya no se pueden hacer tus taquitos placeros, ya no playera de azul, ya... Vámonos. Ya censurado, ¿no? Ya censurado. Vámonos ya. Es correcto, amigo. Sí, ese creo que fue también uno de los grandes momentos donde hubo una censura, ¿no? Igual porque, como lo mencionamos antes, las ideologías no estaban alineadas con... Exacto, porque echas por tierra el conocimiento eclesiástico y hechas por, o sea, toda esta parte del creacionismo, que todavía no era conocida como creacionismo, pero sí toda esta parte como de si el mundo es como se concibió en la Biblia
y como se concibe religiosamente, y después llega alguien y te dice, no, es que la Tierra tiene más años o menos años, y empieza a ver como todo este debate, pues lógicamente cualquiera va a saltar y decir, pero si a mí me están diciendo que Dios creó la Tierra, ¿cómo es que entonces en este año pasó esto? ¿Y cómo es que había dinosaurios? ¿Y cómo es que...? No cuadra, ¿no? Sí, porque para la religión la Tierra es mucho más vieja de lo que conocemos. Claro. Entonces es como... Y fíjate que estos temas me recordaron un poquito una parte del libro de George Orwell, de 1984, que te acuerdas que creo que se llamaba Wilson, no me acuerdo, ¿no? El protagonista, que trabajaba en el Ministerio de la Verdad, ¿no? Donde editaban, ¿no? Las noticias, ¿no? Qué buenas rolitas hecha de Depeche Mode, ¿no? Creo que sí viene de Policy of Truth. Ándale. ¿No? Creo que esa rolita sí viene ahí. Para que vean que Depeche Mode no nada más es drogas, auto y rock and roll. Drogas y rave, ¿no? Exacto, también es, ¿no? Cultura, dicen. También es drogas con cultura. Y justamente Orwell desplanteaba eso, ¿no? Que el chico trabajaba en el Ministerio de la Verdad y a veces ellos vivían en Eurasia, o no me acuerdo cómo se llamaba el continente, y estaban en guerra con África, y no, odiamos a África y la chingada, y todos contra África, y de repente le llegaba una noticia a él, que trabajaba en el Ministerio de la Verdad, de que ya no estamos en contra de África, ya estamos en contra de América, ¿no? Y entonces él borraba todas las noticias que había escrito de África, y entonces, no, África es lo mejor, güey, son bien chingones, ahora vamos a escribir que América son los malos, ¿no? Y que África son valedores, y borraban todo. Entonces, como que por ahí iba la cosa, ¿no? Y sí. Justo, y hablando de estos temas, cuando pasó, hace poquito tuvimos ahí por ahí un tema controversial, cuando hablamos un poquito del racismo y del clasismo y todo eso. Y en México, cuando hubo las Olimpiadas en el 68, fue el caso de los dos deportistas negros que ganaron los 200 metros en carrera. Déjame te digo los nombres. Era John Carlos y Tommy Smith. Ah, ya. No era el hijo. Pero estos dos güeyes traían ya la ideología, lo que estaba viviendo Estados Unidos en cuanto al racismo, de sí. Que, lo que ya platicábamos, de que los negros se tenían que sentar hasta atrás en el autobús y todo. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué, güey? Ya basta, ¿no? Vamos a hacer algo al respecto. Vinieron a las Olimpiadas. Cabe destacar que las Olimpiadas en México fueron las primeras Olimpiadas que fueron transmitidas en vivo. Antes de eso se grababa algo que se llaman las memorias. Entonces grababan todas las Olimpiadas y le entregaban al Comité Olímpico Internacional un video con todo lo que pasó. Entonces aquí se grabó en vivo, se transmitió en vivo, pero aún así se grabaron las memorias. Entonces estos dos chicos, fue un caso muy curioso porque ganaron los 200 metros, quedaron en primero y en tercer lugar. En segundo lugar quedó un australiano que se llama Peter Norman. Que mexicano, ¿no? Amañado, se metió, ¿no? De colado, ¿no? El segundo quedó el tibio Muñoz, dice. No solo en natación, también, no solo en clavados, también 100 metros planos. Entonces quedan en primero y en tercer lugar. Y cuando están en el vestidor ellos dos, le dicen a Peter Norman, que era el australiano, mira, la neta el pedo está así, güey. Estamos hasta la madre del racismo. Y cuando toquen el himno nacional, nosotros vamos a agachar la cabeza y vamos a levantar el puño, en señal del puño negro, el empoderamiento. Y Peter Norman dijo, la neta, güey, los entiendo, güey, está chingón y los apoyo. Y le entro. Entonces, madre, yo no voy a levantar el puño, pero los entiendo, güey, no tengo pedo con ello. Jalen. Y de hecho, John Carlos corrió con un botón en la última carrera, en la final, que tenía algo que decía Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos. Era un botón blanco que tenía ahí unos olivos verdes. Entonces, al momento de salir a la premiación, los tres, incluyendo al australiano, salen con ese botón. Y dicen todos en contra del racismo. Y Peter Norman se subió porque dijo, en Australia existen los aborígenes. Y los aborígenes sufren esa misma discriminación y el gobierno de Australia no los apoya. Entonces yo me uno a ustedes, a su protesta. Él no levanta el puño, pero está ahí con ellos.
lo que pasó ahí es que el Comité Olímpico Internacional está dirigido por un estadounidense, ¿no? Así, Avery Brundage. Avery Brundage. Bumburi. Avery Bumburi. Una carta al Comité Organizador de México y le dice, güey, esto está mal, y literal pone la palabra negros. Lo que están haciendo estos dos negros, lo escribe como negroes. Negroes, ajá, que es un tipo en inglés, ¿no? Es despectivo. Ajá. Es como negros. Negros, lo pronuncian como negros. Creo que es peor que niga, ¿eh? Claro, es un término. Si llegas de ahorita así cualquier gueto a decir negros, no. Sí sale vivo, ¿eh? Exacto, güey. Y este güey que era el líder, güey, del Comité Olímpico Internacional, güey, que era una persona que fue un atleta en la época de Hitler, cuando las Olimpiadas se dieron en Alemania, en la época de Hitler, entonces este güey era así como que, Hi Hitler, le escribe al Comité Mexicano y le dice, en las memorias, no graben eso. Borren esa parte donde... Y hay una carta, güey, y de hecho hay pequeños documentales en YouTube que pueden encontrar, donde ese güey escribe esta carta y le dice, no pongan esta parte porque estos negros están ofendiendo al lábaro patrio, que es la bandera estadounidense, el himno nacional, y es una ofensa. La historia es curiosa porque a ellos dos, cuando regresan, los corrieron del país, le dijeron, córranlos del país, que denle su medalla y a la verga, que se vayan de México. Obviamente en México, acá sí, señor, don Estados Unidos. Sí, señor. Lo que usted diga. Los corren, se regresan a Estados Unidos, pero ellos dos llegaron a Estados Unidos como héroes. Y las Panteras Negras tomaron ese puño alto como una señal de, güey, ya basta, vamos a protestar, vamos a hacer algo. Pero para Peter Norman, el australiano, la suerte no fue la misma, güey. Cuando regresa a Australia, ese güey le dice, papi, te metiste en un pedo donde no te debiste haber metido, papi. Y aunque era el mejor atleta, güey, nadie le podía ganar, güey, en velocidad, güey. Lo bloquearon, güey. Nunca más volvió a competir, güey. Y cuando se hicieron las Olimpiadas por primera vez en Australia, que fueron las de Sydney, no me acuerdo en qué año fue. ¿No lo reconocieron o ya no lo invitaron, güey? Le dijeron, de nosotros no vienes. Y ahí hubo un gesto de Estados Unidos que dijo, güey, tú nos apoyaste, vas a ser nuestro invitado, y Estados Unidos lo llevó como invitado, pero Australia le dijo, no papi, tú te metiste con nosotros y te vas a la verga por andar ahí australianos, ¿qué? Gacho, güey, ¿no? O sea, que dices, no mames, porque pues en ese entonces también había una mayoría de gente blanca en Australia. Exacto, y habían desplazado, como decía, a los aborígenes, ¿no? Exacto. También fueron desplazados y fueron hasta incluso, ¿no? Son así mencionados como tribus inferiores, y los meten como estos temas de canibalismo y temas muy raciales, estereotípicos, que son bastante desagradables, ¿no? Y despectivos. Sí, güey. Entonces, el señor desafortunadamente murió hace algunos años. Y desafortunadamente nunca volvió a hacer lo que más le gustaba, que era correr, que era practicar este deporte. Y creo que para mí, esa es la más grande historia que he visto en el planeta de censura, ¿no? De decir, por apoyar una ideología, güey, por decir yo estoy a favor de esta ideología, güey, que realmente pues no la ves tan mal, ¿no? O sea, el día de hoy dices, no, está poniendo que ya basta con injusticia, ya basta con que ciertas personas por un aspecto, güey, sean discriminadas, güey, y por subirse a este tren, güey, te censuran, güey. Y nunca en tu puta vida, güey. Tienen los componentes, como bien dices, de censura, ¿no? Porque, o sea, podríamos pensar como de, bueno, ha habido gente asesinada, ha habido gente reprimida, pero justo siempre está como una consecuencia visible, pero de otra manera, ¿no? Aquí sí, totalmente borrarlo de la historia, desaparecerlo, o sea, es casi declararle la muerte social. Exacto. Eso es la censura. O sea, la censura no es que dejes de existir, no es que no, o sea, al final es como de póngale una barra negra, jamás se vuelve a saber de esa persona, eres sacado de los libros de historia, pasas al ostracismo, a la oscuridad, se sabe de ti, pero como algo que no se debe
ver, que está prohibido, que, o sea, va más allá de una manera ideológica que el de, que obviamente es fatídica igual o mayor, una matanza o un asesinato como los que hemos conocido por temas ideológicos o temas raciales, pero al final también de eso va la censura, ¿no? O sea, cuántos libros, películas, deportistas en este caso, ¿no? O sea, al final era una persona que no tenía, o sea, no tenía un activismo político y solamente en ese momento decidió apoyar algo que él creía correcto. Correcto, exacto. Entonces yo creo que hay que mandarle un respeto al señor Peter Norman. Exacto, que esté. Un respetazo. Respetazo, en un lugar mejor. Espera, amigo. Espero que donde estés no haya censura. Exacto. Que debe de ser el infierno. Exacto. No haya racismo ni censura. El infierno, a huevo, sí. Entonces ahí, carnal, ya nos vemos. Exacto. Sí, claro. ¿En qué otro lado no habría? O sea... Timbuktu. Por decir. Oye, ahorita justo que decías eso, se planteaba con respecto a la propaganda y a cómo también la censura tiene como varias formas y varias caras y facetas, así como lo hacían con este Ministerio de la Verdad. Si te pones a verlo, si veíamos nosotros el cine Permanencia Voluntaria, los que lo recuerden, o que ahora a lo mejor lo ven que lo siguen transmitiendo, hubo un momento en que los Estados Unidos tenían problemas con Rusia. ¿Quiénes eran los enemigos en las películas? Los rusos. El momento en que estaban enemistados con Asia, los asiáticos y los alemanes eran los grandes villanos. Y ahora es Oriente, ¿no? Exacto. Ahora es Oriente. Y luego también como que ya empiezan a ponernos a nosotros. Un big latinos, que son bad hombres, que son bad hombres secuestradores, bad hombres pinks. Que venden la mejor droga del mundo, dicen los gringos. ¿Cómo le dicen narco kingpin? Y pero siempre va velado con esto, ¿no? O sea, es como esta manera de censurar ideas, claro. Porque al final, en lugar de combatir un problema, solamente es como de no lo veo, no lo veo, ni lo quiero ver, ni lo quiero ver, no, ahí está. Y es una tontería, porque al final es como no puedes censurar a toda una población, no puedes. No, y también tiene otras cosas, justo como esto de no conocer la historia, ¿no? Que lo hemos mencionado. Claro. Es un adagio sumamente viejo. Eso mismo que pasa con estos deportistas, lo acabamos de ver con, ¿cómo se llama? Kaepernick, de los 49 de San Francisco, que fue el primero que empezó a poner la rodilla en el piso durante el himno norteamericano. Uh-huh. Y se ha seguido teniendo estos gestos en las competencias, ¿no? Claro. O sea, se ha vuelto como mucho más común que hagan esto. Justamente, creo que fue por un caso anterior a lo de George Floyd. Ya había habido otro caso en el que, digo, es como un método de sometimiento. Es el método de sometimiento oficial que tiene las corporaciones policíacas en Estados Unidos, y que justamente por eso es que lo pone la rodilla en el piso, ¿no? Como señal de basta, y eso es también una manera de censurar a tu gobierno y de exhibir que algo está pasando y algo está mal. Exacto. Pero no lo digas, ¿no? No lo digas, exacto. Algo está mal, pero no lo digas, guárdatelo. Exacto. Otro de los grandes momentos en los que hemos enfrentado la censura fue precisamente en la época de los 80s, 90s, cuando, o sea, todos sabemos que el rock desde los 70s, 60s empezó a agarrar forma, ¿no? A lo que es el día de hoy, y que el rock dio forma a muchos otros subgéneros como el punk, como el ska, como el reggae, o sea, fue ahí poniendo las basecitas hasta que se fue desarrollando, ¿no? Pero precisamente en los 80s, 90s fue cuando hubo este auge bien cabrón. Sobre todo empezó a ver MTV, empezó a como que a ver, no solamente era la música, sino también había ahí ya el video, ¿no? Ya donde no solamente escuchabas lo que decían, sino también ya veías las imágenes de qué estaba pasando. Entonces en Estados Unidos
el rock se enfrentó a un juicio en contra de la censura. La cosa pasó así. Había un senador que se llama Al Gore y su esposa, no recuerdo cuál era su nombre, pero su esposa de Al Gore, un día le compró un disco de Prince a su hija. Y dijo, mira, escúchate a Prince, qué bonita música de negros, que te va a gustar, güey. Y por ahí tiene una cancioncita Prince que habla acerca de... No me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Sister algo, ¿no? Y habla acerca de la masturbación femenina. Entonces, la señorita Gore dijo, ¿qué pedo, no? ¿Por qué nuestros hijos están escuchando esto, no? ¿Cómo es posible que yo le compro un disco a mi hija esperando que va a escuchar buena música y en vez de eso recibe mensajes de masturbación? Entonces se alarma y dice, esto no puede pasar. Ella creó algo que se llama la PMRC, que se llama Parents Music Resource Center. La rolita es Darling Nikki. Esa es la rolita. Esa Darling es la que habla. Exacto. Entonces ella dice, ¿qué pedo, no? Con la música. Crea esta asociación de padres de familia que dice, estamos en contra de la música que va en contra de nuestras cuestiones morales, ¿no? Y crea una lista que le llamaron The Filthy 15, ¿no? O sea, las 15 sucias, ¿no, güey? Y crea una lista de estas canciones donde cree que estas son las canciones más sucias que puede existir en esa época. Y la mayoría eran canciones de rock y de metal, pero también había canciones como la de Prince, que es un poco más pop. También obviamente estaba Madonna en esa lista, güey. Like a Virgin y todo esto. La Isla Bonita. Seguramente, güey. La Isla Bonita por el video, no tanto como por las connotaciones, pero pues la verdad es que ella fue de las primeras artistas pop. Claro. Con esta provocación y que estéticamente tenía algo interesante. Ahora ya es un poco un chiste, pero la verdad es que hay que reconocerle que fue la reina. Sí, cuando era la reina del pop, de verdad era algo bien positivo, se juntaba con gente bien interesante. Claro. Y traía una idea muy provocadora para esa época, justo en esa época en la que empiezan a salir estos grupos conservadores que empiezan a decir, pero ¿cómo mi hija va a escuchar a una mujer hablando de Like a Virgin? Exacto. La Isla Bonita solamente era porque en el video llegaba a una isla donde había un santo como negro, como San Martín de Porres, como que tenía un escarceo ahí, como medio una sugestión sexual. Claro. Fuego, y había como ciertos símbolos sacros, que fue como de, ¿cómo es posible que número uno alguien negro en la iglesia, ¿no? Decía, número ¿Qué es esto, el apocalipsis? ¿Qué es esto, el Papa Negro? El Papa Negro que anunciaron. Sí, entonces esta morra, la esposa de Al Gore, dice hay que hacer algo al respecto y convoca al jurado y manda a llamar a 3 rockeros en específico, y fue un cantante de country que se llama John Denver. Ajá. Fue nuestro galardonado Frank Zappa. Okay. Sí, cierto, sí. Y fue Dee Snider, que es el vocalista de Twisted Sister. Tal vez lo reconozcan por canciones como Huevos con aceite, ¿no? De huevos con aceite. Entonces, seleccionaron Oye, ahí justo, dato curioso, ¿te acuerdas que el Consejo de la Comunicación, voz de las empresas, sacó una campaña donde Moderato cantaba no nos dejaremos? Sí. Hablaban como de la corrupción. Mira, ya desde ahí viene, ¿eh? Sí, ahí viene. Entonces tomaron estos 3 personajes del rock y dijeron, vamos a enfrentarlos en un juicio, y creyeron que Dee Snider, por su look, porque Dee Snider es un tipo de más de 2 metros, que en ese entonces su banda de Twisted Sister es una banda de glam metal. Glam metal es una... en ese entonces usaban pantalones entallados, güey. Exacto, que el glam viene un poquito el glam de David Bowie y de T-Rex. De hecho eran como medio competencia él y David Bowie, y justo traían como este rollo andrógino y como de andrógino, ese era el término. Ropa muy sensual, muy sexual, güey, ¿no? Exacto. Y los invitan y dicen, este güey por su apariencia, y aparte traía su greña así, su melena grandísima, güera, güey. Y dijeron, seguramente este güey es un pendejo, entonces vamos a invitarlo y seguramente le vamos a ganar, güey. Entonces, güey, Frank Zappa y John Denver llegaron de traje, güey, diciendo,
pues vamos a cantar la corte y todo. Y Dee Snider dijo, váyanse a la verga, güey. Yo soy rockero, güey. Y no porque ustedes se vistan de traje y me inviten a la corte, güey, yo voy a llegar de traje también, güey, ¿no? Entonces, Dee Snider llega con sus jeans pegados, güey, con su playera de Twisted Sister, con su chalequito, güey. Y dicen, güey, o sea, porque desde ahí empieza la censura, ¿no? Porque decir, no porque tú tengas tus reglas aquí, güey, yo voy a dejar de ser quien yo soy. Yo estoy representando un grupo de rock que dice, güey, no hay que dejarnos, hay que pelear por lo que creemos, güey. Y porque me llames a la corte yo no me voy a poner un traje, güey, ¿no? Güey, total. Para no hacerles la historia larga, Dee Snider, Frank Zappa y John Denver les pusieron una putiza, güey. Una putiza, güey, de decirles, güeyes, nos están argumentando con cosas muy estúpidas, güey, ¿no? Una de las cuestiones que les argumentaban es que hay una canción de Twisted Sister que se llama Under the Blade. Y esa canción la escribió el guitarrista de Twisted Sister y él dijo que un día lo operaron de las anginas. Entonces él dice que está amarrado de manos y de pies y que ve como la cuchilla se le acerca y lo va a cortar. Entonces Dee Snider dice, güey, esta es una operación, le escribimos basado en una operación. Pero la esposa de Al Gore dijo, no, eso es sadomasoquismo, güey. Una persona amarrada de pies y manos, güey, eso no es una operación. Entonces Dee Snider le contestó algo muy inteligente y le dijo, el arte, güey, que como ya lo estuvimos hablando, puede ser la pintura, puede ser la música, actualmente puede ser las películas, puede ser lo que tú quieras, güey. Es algo que tú representas aquí y está abierto a la interpretación de todos, ¿no? Y tú puedes encontrar en el arte lo que tú traigas en tu cabeza. Y él dijo, si la esposa de Al Gore vino buscando sadomasoquismo, obviamente encontró el sadomasoquismo. Pero si tú buscas una operación de anginas, también vas a encontrar una operación de anginas aquí, güey, ¿no? Exacto, sí, porque toda la interpretación que le quieras dar tú. Exacto. Y eso creo que es un punto muy clave, güey, en cuanto a la censura, ¿no? Que muchas veces... En este caso, fue eso, fue como que, güey, el rock tiene la culpa de nuestros problemas sociales, ¿no? Y el rock no tiene la culpa, güey, el rock ni la música, y es más, voy a reconocer un error que yo he tenido desde hace mucho tiempo, güey. Yo hace mucho tiempo en México he dicho, el reggaetón tiene la culpa de la misoginia, ¿no? Pero no tiene la culpa de la misoginia, güey. Es un reflejo social, güey. Exacto, sí. O sea... El reggaetón y el rock y todo es un producto. Y tú lo pones en el mercado y si lo compran es porque al mercado le gusta. Y no es culpa del reggaetón, güey. El mercado le gusta consumir eso, pues es lo que al mercado le dan, ¿no? Exacto. No es culpa, güey. Entonces, creo que ese fue uno de los grandes momentos en el que luchamos contra la censura. En ese momento, en ese juicio, ganó el rock por completo. Y no pasó nada, dijeron, se quedan las cosas como están, porque también Al Gore y todos los diputados no tuvieron ningún argumento para debatirles. Cada que les respondían algo de esto, se quedaban callados. Decían, ok, siguiente pregunta. No tenían nada, no tenían un juicio armado, no tenían con qué combatir, güey. Tenían ideas de que yo creo que el rock quiere representar aquí esto. Exacto. Pero como nunca supieron estructurarlas y decirlas correctamente, se los llevó de calle el rock. Unos años después de esto, las disqueras dijeron, ok, ya, asociación de padres, aceptamos que vamos a poner una etiqueta. Esta etiqueta famosa que todos conocemos que dice Parental Advisory Explicit Content, ¿no? Que es una etiqueta negra, ahí se las pone Miller. Que dice, señores, este disco tiene un contenido explícito. Si tú lo lees, es bajo tu responsabilidad. Si tú lo escuchas, si tú lo ves, es tu pedo, no es el mío. Yo voy a decir cosas fuertes y si tú las quieres absorber, es tu pedo. Y lo que decíamos hace rato, que hay que tomarlo como un ojo aquí, pasó eso. A partir de ahí, todos los metaleros y todos los rockeros lo tomaron como un orgullo, güey. Uh-huh. Así como que, güey,
Si mi disco tiene Parental Advisory, es porque mi disco está... Es porque soy rudo, soy gangsta, soy... Verga, güey. Entonces las bandas, güey, empezaron a competir por tener esa etiqueta, güey. Sí. Y de repente sale un disco, digamos, de Pantera, güey, o de Metallica, güey. Parental Advisory, a huevo, güey. Y eso se transmitió en ventas, güey. Si tú traías esta etiqueta de cuidado, no lo veas, automáticamente la banda dice, a ver. Exacto, porque justo ahí empieza ese fenómeno en donde la censura da apertura a esto. Exacto. Al morbo y al cómo cuando te prohíben algo, es lo primero que vas a voltear a ver, ¿no? O sea, es como un accidente en la carretera, ¿no? No voltees, pero pues cómo no voy a voltear, entonces volteas a ver qué está sucediendo. Entonces sí, hay, nada más para dar el nombre es Mark Bolan y David Bowie, que son los que empiezan con este tema glam. Y siguiendo justo con esta línea, lo que te comentaba, ¿no? Que igual voy a pasar el dato para que Kane Miller, productor, ponga la ficha. Hay un documental que se llama Not Rated, que justo también habla de eso y cómo sucede en el cine, ¿no? En el cine también se crea un organismo censor que se dedica a ver todas las producciones cinematográficas y empieza a darles una clasificación. Entonces, dependiendo del... ellos como lo tienen es, como tú lo decías, ¿no? Como sucede con la música, aquí también lo tienen catalogado como apto para todo público. Después lo tienen con algunas escenas o lenguaje violento y soez, y hasta que llegan al final en donde viene como violencia extrema, uso de drogas, desnudos parciales y contenido. De hecho en Netflix lo pueden ver, siempre que inician una película, en la parte superior izquierda va a aparecer ahí todo lo que contiene esa película y te dice, contiene sexo, contiene drogas, contiene lenguaje vulgar. Básicamente lo divertido. Está bueno, ¿no? Está bueno. Deberían de cambiarlo porque está bueno, no te la te vas a aburrir. No la veas con tus papás, dice ya, ¿no? Sí. Pero justo en este documental hablan de eso, ¿no? O sea, el documental se empieza a transformar un poco más en cómo ellos plantean esto, cómo se crea este organismo y cómo este organismo empieza con algunos conservadores y después empieza a jalar a las mismas personas de la industria hollywoodense y muchas personas que estuvieron nominadas al Oscar. Cuando a ti te nominan al Oscar, ganes o no, en ese momento formas parte de la academia. Y la academia, o sea, por ejemplo, a Gael García le llega su boletín de los Óscares, le llegan sus noticias y le llega también su sobre para que él participe en la votación, junto con todos los que han estado nominados. O sea, todos de cualquier nacionalidad, si tu producción estuvo nominada y tú estuviste ahí, ya sea nominado o participas en una producción nominada, formas parte de la academia y empiezas a tener injerencia en los votos. Entonces empiezan a captar estas personas y entonces este organismo se empieza a desvirtuar porque se empieza a convertir en, ok, tú quieres competir en los Óscares, quieres meterte a esta carrera de los Óscares y del circuito de premiaciones, ¿qué nos vas a ofrecer? ¿Qué nos vas a dar para que nosotros le pongamos una clasificación más noble a tu película, pasando por alto ciertos contenidos, para que entonces pueda tener más exhibiciones, más salas y pueda cumplir con los requerimientos de exposición y de premiación? Entonces ahora es bien sabido que, bueno, los premios van mucho como de eso, ¿no? El número de salas o taquillas que tienes y aquellos que se han atrevido a desafiar o que han tenido problemas con las grandes cabezas productoras, sus películas sufren este tipo de censuras, que son censuras económicas. Al final es como, no te quisiste meter al Reddit, no nos diste un beneficio. O sea, es bien sabido que no se compran los votos, pero ¿qué es lo que hace una película como La La Land? Sabe quiénes son los votantes importantes, porque una cosa es el voto del Gael García contra el voto de Brad Pitt, o contra el voto de Martin Scorsese, ¿no? El de Cuarón y el de Scorsese, claro, no pesan lo mismo. Ahora sí con las... Hay una ponderación, digamos así. Hay una ponderación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a las grandes cabezas, pues las invitas a la premiere, les empiezas a hablar de que vas a sacar una película, los llevas al junket, entonces empiezas a trazar un camino y el documental lo que muestra es esto, ¿no? Incluso el documental es independiente, el documental no tiene ningún apoyo de ninguna cinematográfica, porque todas las cinematográficas se negaron a participar de él. Muchas cosas tuvieron que ser censuradas, autocensuradas,
Justo eso, porque al final, exacto, las casas productoras no se querían involucrar en algo que les tumbara su negocio. Entonces, ahí es donde juega una doble moral, un doble estándar, porque realmente quieres proteger. Esa palabra es clave, amigo, la doble moral. Exacto. Y no, y como lo dijimos antes, no del producto, güey, no de la música, no del cine en este caso, no de las pinturas, güey, sino de la misma sociedad, ¿no? Como que nos gusta decir yo no, güey. Uh-huh. Cuando estamos en nuestras casas, yo sí, ¿no? Cuando nadie nos ve, como diría Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, exactamente. Nadie nos ve, güey. Puede ser o no ser. Creo que ahí es donde juega un papel importante la censura, ¿no? Cuando dices, yo en mi casa sí lo hago, pero allá afuera no voy a decir que yo lo hago, güey, ¿no? No hay un hashtag de a la verga los negros, güey, ¿no? All Life Matters, porque todos... ¿Quién va a querer poner en su Facebook a la verga los negros, no? Sabiendo que pues, también es una vergota. Exactamente. Pero justo este tema que dices y del... O sea sí es súper lógico, ¿no? O sea, pues, güey, es una industria, güey, y si no te subes, como lo dijimos hace rato, si no te alineas, güey, con lo que la mayoría de la industria dice, pues tu película no va a salir, papi. Y tu película... no le vamos a dar esos laureles. Y justo en ese momento, ahorita que mencionabas La La Land, fue una gran controversia porque creo que le ganó Moonlight, ¿no? No sé qué. Y todo el mundo esperaba que ganara La La Land, güey. Sí, que ya ves que anuncian La La Land y después dicen, no, perdón, nos equivocamos. Fue Moonlight y ahí todo esto que... Fue Miss Colombia, ¿no? Fue Miss Colombia. Sí, no, era Miss Colombia y le terminó ganando Miss Tailandia. Venezuela, no sé. Miss Vietnam. Miss Perú. Miss Perú. Miss Vietnam con su truco de ping pong. Exacto. Miss Saigon, dice. Miss Saigon. Exacto, güey. Y justo esto también llegó a pasar. Ahorita que mencionabas documentales, también hay que recomendarles un buen documental que es el de Bowling for Columbine. Sí. Es de Michael Moore, seguro ya lo vieron porque ya es viejísimo. En Estados Unidos en algún momento, en Estados Unidos han pasado muchas masacres, ¿no? Pero una de las más famosas fue la de Columbine, en la que unos jovencillos de secundaria, preparatoria, no sé bien, se metieron a su escuela con armas de alto calibre y mataron a sus compañeros y se mataron después, creo que entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad, en vez de decir, güey, los estadounidenses tenemos un pedo con las armas, ¿no? O sea, hay gente en Estados Unidos que tiene una bazooka en su casa y tú le dices, ¿por qué tienes una bazooka? Pues, ¿qué tal que se mete un negro a robarme, no? Porque el talibán, dicen, porque el talibán va a venir a... El rey Luis XV se puede meter a robarme mi casa. Pues yo tengo que tener una bazooka, ¿no, güey? Sí. Qué estupidez, ¿no, güey? Pero a los estadounidenses les mama ese pedo, ¿no? Les mama tener un chingo de armas. Entonces, en vez de decir, güey, nosotros como sociedad tenemos un problema, vamos a buscar a alguien a quien culpar, ¿no, güey? Exacto. Y en ese caso fue a Marilyn Manson, ¿no? Porque por eso fue por ahí de los 2000, de principios de los 2000. Sí. Y Marilyn Manson estaba en su pleno apogeo, güey. Pero contrario a muchos otros géneros, Marilyn Manson es una persona muy inteligente. Y Marilyn Manson, sus canciones son de crítica. Y precisamente por ahí tiene una canción que se llama The Love Song, en la que dice que está enamorado de un arma, que ama su arma, y en el coro te grita, güey, tú no amas a tu arma, güey. Pero precisamente él lo hizo escribiéndolo como burlándose de la sociedad de esta cultura. Vive, sí, la cultura armamentista de los gringos. Es una tontería, güey. ¿No? Y entonces obviamente la sociedad de padres de familia dijo, no, nosotros los cristianos, que seguimos al pie de la letra de la iglesia ante la sociedad, no somos los culpables. El culpable es Marilyn Manson. Exacto. Porque es satánico. Sí, ¿no? Que de hecho, o sea, hasta cómo está planteado su proyecto, ¿no? Este ya está como muy dicho y muy especificado, pero ves que no sé el nombre de los demás integrantes, ahorita igual los busco para decirlos, pero
Marilyn Manson, o sea, ese no es su nombre y todo el proyecto que tienen él y sus músicos son, por ejemplo, es Marilyn por Marilyn Monroe y Manson, Charles Manson. Y todos los músicos escogen a una vedette o una actriz muy característica, pero como de este tipo, ¿no? Como vedette a lo gringo, ¿no? Como todas estas mujeres sensuales y que fueron pin-ups, ¿no? Que son como todas estas actrices cincuenteras. Y los asesinos seriales. Son de asesinos seriales famosos. Claro. Déjame ahorita. Él entre su crítica de su nombre decía que porque en la revista Times le daban prioridad a los asesinos seriales que a otros problemas más grandes, ¿no? Que los glorificaban, ¿no? Que los vangloriaban y decían, güey, o sea, hay muchos problemas y en vez de eso tú pones asesinos seriales en tu portada, ¿no? Entonces por eso él decidió ponerse a Manson, Marilyn Manson, precisamente eso, para burlarse de la sociedad americana en la que por un lado sufren de un problema de asesinos seriales y por otro lado los ponen en la revista principal donde todos dicen, güey, es que Marilyn Manson era un güey muy inteligente, ¿no? Vamos a estudiar su psicología, güey. Y hay todo un equipo del FBI que se dedica a estudiar la actividad criminal y los tienen como... Por un lado, güey, los tienen como... Es el gran peligro de Estados Unidos, pero por otro lado también los tienen como grandes mentes criminales, ¿no? Entonces es una... Como decías hace rato, o son grandes mentes criminales y hay que admirarlos porque son inteligentes, o son la escoria de la sociedad. ¿Cuál de las dos, güey, no? Exacto. Y precisamente ese era el tema de Marilyn Manson, güey. Marilyn Manson llegó y se quejó y dijo, güey, es una burla. Y los padres de familia decían, sí, pero los jóvenes no entienden tu burla y es tu culpa. Y Marilyn Manson inteligentemente dijo, pues ahí está el parental advisory, donde dice que tus hijos son tu responsabilidad, no míos, güey. Por ahí, vocalista, uno de los líderes de la banda de, ¿cómo se llama? De punk, Dancing, güey, que tiene esta banda de Misfits. Sí. Dancing tiene una canción precisamente, güey, que se quejaba de esta asociación, que es la de Mother, ¿no? Que dice, Mother, no dejas que tus hijos sepan quién soy, no dejas, o sea, dice, güey, aleja a tus hijos de mí, güey. Si tú crees que yo soy el problema, aléjalos, envíalos, mándalos lejos. Y los Ramones también tienen una canción que se llama Censorship, y precisamente se burlan de esta mujer, de la esposa de Al Gore, y justo tocan este tema, dicen, el problema de la sociedad es de la sociedad, güey, y tú solo estás buscando un chivo expiatorio para echarnos a nosotros la culpa, güey. Otro de los puntos importantes que dijo Marilyn Manson en esa entrevista de ese documental que les estamos recomendando, tocó un tema que dijo el miedo, güey, que creo que también es un tema que puede jugar ahí. Exacto, ¿no? La censura también se basa mucho en miedo. En el miedo, ¿no? Y él dijo, a mí me toman porque yo soy esa imagen que ellos tienen miedo. Yo digo lo que quiero cuando yo quiero y al momento que yo quiero. Y ellos tienen miedo de eso y la gente tiene miedo de eso. Sí. Y como tienen miedo a aceptar su realidad y a decir, güey, yo soy el culpable, güey, del racismo, yo soy el culpable del uso de armas, güey, mejor le echo la culpa a alguien más, ¿no? Entonces creo que también tenía ahí un punto muy importante Marilyn Manson al decir que el miedo es una de las cosas que la sociedad, güey, hace que censure ciertas cosas, güey, ¿no? Exacto, sí. Y que justo ellos no lo buscan de esa manera, ¿no? O sea, al principio ese proyecto y como él lo funda no es con esta intención comercial, obviamente sí tiene, ¿no? Como que busca esta amplitud y busca como esta difusión, pero no lo ves en ese término mercantil, pero justo de ahí se empieza a formar toda esta parte en donde la censura se va capitalizando y se va moldeando de manera ad hoc a los intereses comerciales. Entonces de pronto ha habido algunas campañas comerciales que buscan como la censura. Ahora, justo llegando a ese tema de un poquito del contexto actual y en México, es como el clickbait viene mucho como de la censura, ¿no? O sea, hay mucha
mucho clickbait y muchas polémicas que se han generado, sobre todo ahora que estamos en la cuarentena, que vienen fundadas en eso, ¿no? O sea, que al final es, ¿qué tienes? Un Chumel Torres que no lo invitan a la CONAPRED y que es un tema así, no, ese tema no nos vamos a meter. O sea, la neta, güey, lo que dijimos hace rato, güey, Peter Norman, güey, un hombre que fue vetado de por vida a volver a correr, güey. Eso es censura, güey. Lo de Chumel es un pinche berrinche, güey. Chumel Torres tuiteó esta noche y las personas que lo atacan, o sea, ahí nadie tiene la razón y ni vamos a decir Chumel Torres bien, CONAPRED mal, ni nadie. O sea, Tenoch Huerta y Chumel Torres, los dos están en la misma esfera. Uno se tira demasiado al suelo y el otro es bastión de la verdad. O sea, uno es demasiado moreno y el otro es demasiado blanco. Y los al final es una imagen pública, ¿no? Como por ejemplo, nosotros tenemos un podcast independiente. Lo que nosotros digamos es nuestra responsabilidad. Pero en el momento en que Chumel Torres y Tenoch Huerta se decidieron unirse a un grupo, a una empresa, entonces en ese momento comparten las ideas, la misión, la visión y la ideología de que esas empresas comparten. Entonces, si HBO, que es uno de los programas, uno de los líderes que tiene el programa de Chumel Torres, dice, nosotros estamos en contra del racismo, automáticamente Chumel no puedes hacer chistes, aunque sea solo un chiste, güey, de racismo, güey. Exacto. ¿No? Ya está cooptado tu derecho de tu libertad de expresión porque al final hay un interés comercial. Te puedes deslindar. Claro. Muchas cosas se empezaron a moldar al poner ese disclaimer y decir, yo solamente soy el medio de difusión y tengo, o sea, en Estados Unidos HBO tiene a varios comediantes y a varias figuras públicas, tanto de política como de comedia, que se han dedicado a hacer una crítica feroz. Y hay comediantes en Estados Unidos que de manera muy graciosa, muy inteligente, han logrado tocar las fibras más sensibles del racismo, de la censura, de muchos temas contemporáneos y de muchos temas que son mucho más añejos de lo que nosotros lo conocemos. O sea, la censura en México no tiene nada que ver con Chumel, el que un organismo gubernamental, que a lo mejor y no es totalmente gubernamental, sino que solamente tiene una parte de dependencia con el gobierno, pero es una ONG, como sea, no es la primera que censura a alguien, no es la primera que recibe una indicación de alguien que está en una alta esfera política, y lamentablemente ahí, como nosotros lo vemos, como yo lo veo, es, hay que ser chistoso. O sea, hay una premisa entre los comediantes viejos, la decía mucho Polo Polo, que es, hay gente que dice caca y te ríes, y hay gente que dice caca y la hueles. A Chumel le pasó, dijo caca y odió a caca, no fue chistoso. Exacto. Que tiene derecho a decir lo que quiera, tiene derecho a decir lo que quiera. Sí. Que tiene una responsabilidad como comunicador también. Que Tenoch Huerta se tira demasiado al suelo y se victimiza por ser moreno. Es una de las personas que más exposición tiene ahora, que más contratos. Claro. Hace un montón de cosas sobre narco, que es un tema muy sensible para el país. Y él está eso. Ahí está. Como tú dices, es un tema de clickbait, ¿no? Es un tema de construir una imagen a base de la polémica, ¿no, güey? Exacto. Ahora, ¿qué están haciendo? Lo que platicábamos hace rato. ¿Qué están haciendo ahora? Replican y ponen en eco un solo tweet, una sola publicación, un solo comentario de banen Molotov, banen Animaniacs. Los pseudo comunicadores, ciertas páginas, ciertos medios periodísticos o de entretenimiento progresistas, lo que están haciendo es replicarlo y darle eco a temas sin sentido que de verdad nadie se ha salido al ángel a decir no pongan Animaniacs, nadie creo que han quemado sus discos en su jardín, en su casa de Molotov, ni creo que hayan bajado los escuchas en Spotify, no creo que ni siquiera haya sido al contrario, creo que hasta subieron. Seguramente subieron, no creo que Molotov lo necesite, no por lo exitoso, por si nos gusta, no lo necesitan. Animaniacs no necesitaba de eso, pero es clickbait, entonces ahora están jugando con nosotros esa parte de la censura. Eso no es censura. No. Censura es un PRI que estuvo a garrote a la prensa
censura es una revista Proceso cuando era pelea por los derechos y la libertad de expresión. El tema es, la censura que están planteando ellos es ¿cuál? Tienes que pensar como yo. Si no piensas como yo, ahora no le llaman censura, le llaman cancelación. Entonces ahora es, vamos a cancelar quieren cancelar a comediantes porque imitan a mujeres. Quieren cancelar a personas que no entienden. A Dragon Ball sale un personaje negro que es chistoso. Exacto. Se come una sandía en algún momento. Por decir, no lo hace. Quieren cancelar, ¿no? O sea, hasta incluso han salido chistes como el de hoy, de que si querían cancelar el término gordita cuando pidieras una gordita, que ya no le llames a las gorditas de los puestos callejeros que denigras a alguien. Ese también fue clickbait. Ese también fue clickbait. Y, o sea, es una exageración. Justo es eso, o sea, esas páginas viven de clics y lo que están buscando es ese morbo de una aparente censura, la cual ahora llamamos cancelación, y que al final eso es la semilla de algo mucho más fuerte y mucho más terrible, que es una real censura y una real represión. Entonces, si seguimos jugando en ese escenario, lo único que vamos a conseguir es que un día papá gobierno voltea a decir, ¿de verdad quieren que les digamos qué hacer y cómo pensar? Pues ahí les va. Y ellos no van a pensar de manera progresista en decir, todos tienen derechos, los veganos son mejores que los carnívoros, etc. Ellos van a decir, no, a mí me conviene que haya un consumo de carne, ¿por qué? Entonces ahora a los que son veganos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el óptimo de una sociedad? La familia. La familia está fundada en los cánones heterosexuales. Ahora, entonces, ahí sí vamos a tener una censura, una represión, una búsqueda. De hecho, sin irnos tan lejos, ¿no? También esta semana se ha hablado de que debido a este tratado ya no es el Tratado de Libre Comercio, sino es el TEMEC, ¿no? De México, Estados Unidos y Canadá, güey. Por ahí se firmó un tratado en el que están defendiendo los derechos de autor. Y bajo defender los derechos de autor, el día de hoy se estaba, no sé en qué vaya ahorita esa ley, pero se estaba considerando en el Senado, en el que si tú consideras que un video, una canción, una publicación en Facebook o lo que sea, afecta los derechos de autor de alguien, tú puedes quejarte y automáticamente lo bajan, sin una investigación previa, sin decir... Y desaparece ese contenido. El contenido de tu propiedad. Te quedas... Por ahí se está manejando una pequeña leycita, güey, que pónganle atención, porque posiblemente a todos los que estamos aquí jugándole al vergas en YouTube, en algún momento posiblemente nos vayan a bajar algunos videos, güey, porque alguien puede decir, literal, o sea, puedes decir, güey, eso como que me afecta, bájalo, y automáticamente YouTube tiene que bajarlo, y si tú quieres debatirlo, tienes que pagar abogados, y tienes que entrar en un proceso larguísimo, para comprobar, es como lo contrario a de, eres inocente hasta que pruebes lo contrario. Lo contrario, aquí va a ser al revés, va a ser, alguien dijo que tú eres culpable, bajan tu video, y ahora tú, si quieres probar que eres inocente, tienes que pagar una inocencia. Exacto. Entonces, por ahí ya le estamos jugando y ya nos estamos acercando a eso. Exacto, o lo que hicieron las marcas este mes, muchas marcas se bajaron de Facebook, bajaron sus contenidos y su publicidad de Facebook, bajo esta prerrogativa de Facebook no está controlando ni está censurando los comentarios que incitan al odio. Mientras Facebook no lo haga, voy a quitar mi apoyo empresarial a sus páginas. Número 1, a Facebook no le va a pasar nada. Número 2, las marcas se van a dar cuenta de lo que están perdiendo. Eso ya en un ámbito comercial. Y número 3, orillaron a Facebook a decir, ahora vamos a controlar lo que estás diciendo. Lo cual por una parte dices, bueno, tal vez sí, a lo mejor en Facebook vemos que hay muchos grupos del Ku Klux Klan que están armando juntas y cacerías y si de pronto ves que hay así como un grupo de pederastas que están armando sus reuniones a través de Facebook, dices, bueno, eso obviamente sí tiene que ser censurado, pero no es como que ahora todos los usuarios tengan que ser registrados y que tengan que ser, ¿no? Que tenga que haber un algoritmo como que vea tu sintaxis y qué es lo que estás redactando y cómo está redactado y qué sentido tiene para decirte, tú, Juan Pérez, vas a ser censurado en este momento porque
dijiste que mugrosa la que te atendió en el restaurante. Y claro, pues no podemos permitir que incites al odio a los mugrosos, ¿no? Exacto. Y pues bueno, amigos, yo para cerrar quisiera decirles que ni el reggaetón, ni el heavy metal, ni las películas, ni las caricaturas, ni nada, güey, tiene la culpa, güey, de nuestros problemas sociales, güey. Nuestros problemas sociales van más allá de un hashtag, van más allá de cambiar tu fondo de pantalla o de tu imagen de perfil. Tenemos, güey, o sea, hay culturas que llevan 8000 años antes de Cristo, más los 2000 que llevamos son 10,000 años, con problemas sociales como la misoginia, como el clasismo, como el racismo, güey. Y desafortunadamente, güey, no van a cambiar así de fácil. Pero tampoco tienen la culpa ni la música, ni el cine, ni las caricaturas, ni los videojuegos. O sea, eso solo es un reflejo de lo que estamos viviendo. Entonces, yo podría decirles que yo no estoy a favor de la censura. Creo que el libre albedrío es más importante que el bien común. Sí. Y creo que todos tenemos derecho de decir lo que pensamos. Y yo los invitaría a que piensen y reflexionen si realmente queremos censurar, porque como lo dijo mi amigo Ed hace ratito, no porque nos tapemos los ojos las cosas van a ser mejores, ¿no? Exacto. Y de hecho, por ahí Haruki Murakami en un libro, en el de Kafka en la orilla, tiene ahí una frase que dice, güey, taparse los ojos es de cobardes, güey. Y cuando te los destapes, posiblemente las cosas vayan a ser peor de lo que actualmente están. Entonces, güey, yo los invito a que piensen en la censura y que realmente, y como también lo dijo hace rato mi amigo Ed con la frase de Napoleón, hay que conocer la historia porque ya hemos vivido la censura muchas veces y podemos tener una mejor idea de si nos conviene o no nos conviene. Más allá de lo que yo les diga, que esté bien o que esté mal, yo los invito a que lean un poquito de las veces en que se han censurado las cosas y ustedes mismos se hagan su idea de si realmente nos conviene cerrar la boca o los ojos o lo que sea, ¿no? Y no sé, amigo, ¿tú quieres cerrar con algo? Sí, pues mira, solamente retomando esa idea, igual, tomando como ejemplo, a lo mejor muy tonto, pero este meme de los perritos, que ha estado muy de moda justo con este tema, pero justo es eso, al final, si nosotros empezamos a perder esa capacidad de autorreflexión y empezamos a censurar, es porque la censura es solamente el reflejo que nos están las cosas escupiendo a la cara de cómo somos. Entonces, si hay algo que no nos gusta, tenemos que cambiarlo de manera interna, tenemos que dejar de proyectarnos y tenemos que siempre pararnos frente a ese espejo y decir, ¿realmente esto se tiene que censurar? ¿O realmente en mi doble moral esto me afecta porque yo soy así? Porque, ¿saben? O sea, debemos de tener siempre esa autorreflexión, esa hasta cierto punto autocensura, pero siempre es con nosotros para el bien, ¿no? O sea, no debemos de buscar, como yo también estoy en contra de la censura, yo también estoy en contra de que, ¿saben? Tiene que ser a la mejor mesura, ¿no? Mesura en lo que hacemos, en lo que decimos. Reflexionar las cosas es válido, pero no podemos dejar de enfrentarnos a las cosas y pretender que con ese cerrar los ojos o dejarnos de ver frente a ese espejo que nos muestra la sociedad, vamos a ser mejores y vamos a cambiar. Entonces, no a la censura. No a la censura. No a la censura. Las gorditas. Muchas gracias, amigos. Nos bien vemos ricas. En el próximo episodio. Esperemos que no nos censuren este episodio. ¿No? Esperemos que ¿no? Aquí estamos. Y les mandamos un pues amigo, nada más les recordamos las redes sociales. Claro. Estamos ahí en YouTube, en Spotify los días martes. Síganos en YouTube, por favor. Al suscriptor número 100 se le enviará su botella conmemorativa. Su botella conmemorativa sin censura. Síganos por nuestras redes. Y pues nada, los queremos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. No censuren esto.